Bien, estamos en este Shabbat, que curiosamente, pues es en unas coincidencias, es séptimo día, ¿verdad? Séptimo día. Y hay algunas coincidencias interesantes que vamos a ir viendo en este tiempo, pues hay muchas cosas interesantes y proféticas que vamos a mirar hoy. La porción que tenemos es Miketz. Vamos a tomar solo un poquito de aquí, la vida de Yosef, y después vamos a tratar de ir explicando y que haya un entendimiento profético para ese tiempo y que el Eterno nos ayude y nos bendiga. Amén. Adonai Imagen, Adonai esté con ustedes. Baruch Adonai Meborach, Baruch Adonai Meborach, Leolam Vaed. Bendito es Adonai, el bendito por siempre y jamás. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Leemos entonces hoy, tenemos Bereshit, Génesis 41:1 hasta el 44:17. La porción es Miketz. Miketz es una porción interesante que nos habla acerca de algo que sucede con Yosef después de la cárcel al palacio. Verso 1, 41:1, Génesis, Bereshit. Ocurrió al término de los días de 2 años que el faraón soñaba, y he aquí que estaba de pie cerca del río. Y he aquí que del río, del gran río Nilo, subían 7 vacas hermosas de parecer y gordas de carne, y pasían en el juncal. Mas he aquí que otras 7 vacas subían tras ellas del río, feas de parecer y flacas de carne, y permanecían de pie cerca de las vacas a orillas del río. Y se sumió en sueño y soñó por segunda vez, y aquí que 7 espigas que crecían en un solo tallo, gruesas y buenas, mas he aquí 7 espigas delgadas y marchitas por el solano que crecían tras ellas, y englutían las espigas flacas a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó el faraón, y aquí un sueño. Ocurrió que por la mañana su espíritu estaba conturbado, mandó y llamó a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Les relató el faraón el sueño que tuvo, mas no había quien se lo pudiera interpretar al faraón. Habló el jefe de los escanciadores al faraón diciendo: mis faltas yo recuerdo hoy. Faraón se había encolerizado contra sus servidores y me había puesto bajo custodia en la casa del jefe de los mayordomos, a mí y al jefe de los panaderos. Y habíamos soñado un sueño en una noche, yo y él, cada cual de acuerdo a la interpretación de su sueño habíamos soñado. Y aquí había con nosotros un mozo hebreo, esclavo del jefe de mayordomos. Le contamos a él y él interpretó para nosotros nuestros sueños, cada cual de acuerdo a su sueño le interpretó. Y ocurrió que como él había interpretado para nosotros, así fue. A mí me restituyó a mi puesto, mas a él le colgó. Mandó Faraón y llamó a Yosef, y le sacaron con prontitud de la mazmorra. Se rasuró, se cambió sus ropas y compareció ante el Faraón. Dijo el Faraón a Yosef: un sueño he soñado, mas no hay quien lo interprete, y yo he oído acerca de ti, diciendo que escuchas un sueño y lo interpretas. Replicó Yosef a Faraón diciendo: no está en mí, Elohim habrá de responder, porque para la quietud del Faraón. Habló Faraón a Yosef y dijo: en mi sueño he aquí de pie a orillas del río, y he aquí que del río subían 7 vacas gordas de carnes y hermosas de forma, y pasían en el juncal. Mas he aquí que otras 7 vacas subían tras ellas, flacas y feas de forma, en demasía y vacías de carne. No había visto como ellas en toda la tierra de Egipto, en fealdad. Y comían las vacas magras y feas a las 7 vacas primeras, las gordas, y penetraban en sus entrañas, mas no se notaba que hubiesen penetrado en sus entrañas, y su parecer era malo como al principio, y desperté.
Y había visto en mi sueño, he aquí 7 espigas que crecían en un solo tallo, llenas y buenas. Mas he aquí 7 espigas secas, delgadas, marchitas por el solano, que crecían tras ellas. Y englutían las espigas delgadas y las 7 espigas, las buenas. Se lo dije a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Dijo Yosef a Faraón: el sueño de Faraón es uno solo. Lo que Elohim va a hacer, se lo ha anunciado al Faraón. Las 7 vacas buenas, 7 años son, y las 7 espigas buenas, 7 años son. Y el sueño es uno solo. Y las 7 vacas magras y feas que subían tras ellas, 7 años son. Y las 7 espigas vacías, marchitas por el solano, serán 7 años de hambre. Esta es la palabra que le he dicho al Faraón. Lo que Elohim va a hacer, se lo ha hecho ver al Faraón. He aquí que 7 años vienen de gran saciedad en toda la tierra de Egipto, mas surgirán 7 años de hambre después de ellos, y será olvidada toda la saciedad en la tierra de Egipto, y consumirá el hambre a la tierra. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos dio una Torá de verdad y la vida eterna plantó entre nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Baruch atah Adonai noten haTorá. Y en esta parte que hemos leído del Bereshit, y que tiene que ver con la vida de Yosef y con lo que sucede con Yosef y lo que él le muestra al Faraón, es definitivamente para que su nombre sea exaltado, ¿verdad? Para que su nombre sea puesto muy en alto. Aquí encontramos estos puntos importantes como proféticos, donde encontramos 7, una serie de 4 7s. 7 vacas cortas, 7 vacas flacas, 7 espigas gruesas y buenas y bonitas, y 7 que no lo son. 7. Hoy es 7º día, es Shabbat. Y después de esas 7 años buenos, 7 años de prosperidad y de bendición, iban a seguir 7 años malos, ¿cierto? 7 años difíciles. Y todo esto está allí para que nosotros podamos entender lo que el Eterno está haciendo y quiere hacer en ese tiempo con su pueblo, pero también lo que hará hacia toda nación. Siete como Shabbat, y lo que sigue al 7 es un octavo, que es Shemini. Bien, hoy al caer el sol vamos a encender también la 7ª luz, candela de Hanukkah. Así es que tenemos bastantes números 7 aquí, en este día. Así es que hay un poco de lo profético aquí. Y es importante tomar nota de esto. ¿Qué es lo que sucede cuando hay señales en el cielo, en la tierra? Pues son anuncios del Eterno, anuncios proféticos. Este día es un día en que está envuelto ahí, hay mucha profecía. Aunque también habrá mucho engaño por todos lados, como lo que hay hoy en día, que se está anunciando que ya llegó el Mesías a Israel. Pero esa es una mentira del Satán y de sus siervos que están propagando algo que no es. Porque en Israel ni siquiera los periódicos están tomando en cuenta a este personaje, tampoco la televisión. En Israel y en distintas partes del mundo, aquí mismo en México, a un maestro, a un rabino, a un sabio, a un jajam, se le tiene tanto respeto como el que mucha gente que estuvo en el catolicismo y que fueron católicos de hueso colorado y siguen siendo, que le besan la mano al cura, ¿cierto?
Eso sigue pasando en toda América, ¿sí o no? Bien, entonces, lo que está pasando allá con este personaje es que le están dando una reverencia, como aquí se le da a muchos sacerdotes. Le besan la mano, le tienen respeto. Entonces, no es nada extraordinario, ¿estamos de acuerdo? Es algo que sucede. Y en América Latina sucede todos los días. Y todos los domingos y todos los días de sus fiestas. Allí está sucediendo con este personaje que lo han puesto como el anticristo, el falso Mesías. Pero en muchos lugares del mundo hay también muchos rabinos, muchos sabios que son respetados y venerados. Porque está escrito en la palabra en la Torá, cuando dice te inclinarás delante de las canas. Y no se refiere a gente vieja solamente, sino se refiere a gente, a personajes que tienen sabiduría del Eterno, que son maestros de la palabra, de la Torá, que son sabios en el sentido escritural y que se les debe dar honor y reverencia. Así tan sencillo. En México, Ciudad de México, hay varias sinagogas, ¿no? Si alguien lo sabe o no lo sabe, pues hay más de una. Y es una costumbre que cuando llega el Shabbat y se abren las puertas para que entre la gente, los primeros que entran a ese lugar, a esa sinagoga, los primeros, solamente unos poquitos, pueden ir hasta donde está el rabino principal y recibir una bendición. Así como en el catolicismo la gente estaba acostumbrada a recibir una bendición, ¿sí? En el judaísmo pasa igual. La gente va y se le acerca unos segundos, quizás le dice algo, le pregunta algo, o le pide una bendición solamente, o que interceda por algo, y el rabino pues los saluda, y la gente le toma su mano y le da un beso en su mano. Se llama reverencia. Y el rabino a veces pone su mano sobre la cabeza de las personas y le da una bendición, la bendición sacerdotal, la bendición bíblica. ¿Sí me explico? Y eso pasa en diferentes lugares en todo el mundo. Pero hoy está sucediendo que sigue tratando de engañar los engañadores a las personas que tienen un buen corazón tal vez, pero que los están utilizando para engañarlos vilmente. Así es que esto es reprobable en este tiempo, que en el cristianismo se esté manejando estas noticias falsas y este engaño horripilante. No es verdad, aún no ha llegado el antimesías. Cuando llegue el antimesías, realmente todo el mundo lo va a saber. Y no va a ser por los medios del internet, que también han engañado a mucha gente. Así es que cuídense de los maestros de internet. No todos son verdaderos, no todos son sabios, no todos son santos. Muchos de ellos son viles engañadores y vividores que monetizan, se lo hacen por dinero, para ganar dinero en el internet de la gente que los ve y los ve y los ve y los oye, y realmente no tienen una enseñanza. No digo que todos, pero una gran mayoría son enseñanzas mentirosas para engañar y hacer daño. Así es que, pues, el Eterno y Todopoderoso juzgará a cada uno, pero también cada uno tiene que buscar verdaderamente su salvación. Cada uno es responsable. Hoy es un tiempo interesante, 30 de Kislev. Hoy en la noche también tendremos un reinicio, vamos a llamarle un reinicio, que se llama Rosh Chodesh, cabeza de mes. Mañana es también 8, un reinicio, la octava vela. Sí, así es que mañana mismo es ya el octavo día o primero de la semana y encenderemos la octava luz de Hanukkah. Otra vez, ¿no? Series de 7 y series de 8. Entonces, algo nos quiere
llamar la atención del Eterno, así es que vamos para allá. Yosef, él fue llevado como esclavo a Egipto, ¿cierto? En los tiempos de los sacerdotes Hasmonaim, llamados macabeos, ellos habían sido como puestos en una cárcel también, pues el imperio greco-sirio llegó para invadir Judea y prácticamente todo Judea era una cárcel. ¿Por qué? Llegaron a invadir y todos entonces eran esclavos en Judea, en Israel. Yosef estuvo luchando todo el tiempo dentro de sí mismo para no convertirse en un egipcio, aunque fue comprado por dinero. Nunca se dejó esclavizar para ser un egipcio. Cuando salió de la cárcel por causa de las interpretaciones de sueños y fue llevado ante Faraón, el Faraón mandó y sus servidores que él se rasurara su cabeza para que se viera como un egipcio. Le pusieron ropas diferentes a las que tenía, pues era un esclavo y era alguien que estaba en la cárcel, y le pusieron ropaje egipcio. Cuando él interpreta los sueños y se dice que no hay como él en sabiduría, no solamente se queda rasurado en la cabeza y con vestiduras ahí un poco egipcias, sino que le ponen un manto especial egipcio, le ponen un collar egipcio. ¿Quién sabe cuántas cosas traería ahí escritas ese collar? Le ponen un anillo de poder del faraón, la autoridad de Egipto, y le dan un nombre egipcio. Todo eso pasó con Yosef, pero él no se dejó encarcelar. Él mantuvo su corazón limpio, su corazón hebreo, su corazón creyendo en un solo Dios, pues en Egipto había muchos dioses politeístas. Eso me recuerda también años más tarde, en la salida del pueblo de Israel, a Moisés, a Moshe. Moshe, siendo un niño hebreo, estuvo como preso en el palacio y fue educado como un niño egipcio. Fue enseñado toda la cultura egipcia, en todos los dioses egipcios, no solamente la cultura, sino también la religión y quizás hasta las artes mágicas de Egipto. Pero a él le fue revelado que él no era un egipcio, él era un hebreo. Y él decide despojarse de esas ropas y de esas creencias para ser un hebreo. Yosef, regresamos a Yosef, enfrente de sus hermanos, toma la decisión estratégica de quitarse, despojarse de esas vestiduras, de todo lo egipcio, para mostrarse a ellos como un hebreo. Yo soy Yosef, su hermano. Soy Yosef, soy un hebreo igual que ustedes. Pero ¿qué pasa en los días de los sacerdotes Hasmonaim, llamados macabeos? Algo muy parecido. Y el tiempo es hoy profético, porque el mundo está en una cárcel. Vino Egipto, hizo esclavos y metió en la cárcel al pueblo hebreo por 210 años. Vino Grecia en los días de los sacerdotes Hasmonaim, primera y segunda de Macabeos, y los hicieron esclavos, los pusieron en una cárcel y metieron su cultura, su ideología, su religión, y mantuvieron a muchos de ellos bajo esa presión, tanto que algunos, bastantes hebreos, se empezaron a transformar en griegos. Pensamiento griego, ideas griegas, filosofía griega, formas culturales griegas, y fueron yendo más todavía. Hay un personaje allí, ustedes lo van a leer, primera y segunda de Macabeos. Es importante que lean toda la historia para saber todo, no les voy a explicar todo en este día. Pero hay un personaje llamado Jasón.
Jasón, ese es un nombre griego. Jasón era un hebreo con un nombre hebreo, con pensamiento hebreo, con cultura hebrea, con religión hebrea. Pero por causa de la presión del mundo que está hoy encima de ellos, los helenistas, él empieza a bajar su fuerza, su personalidad, su amor al Eterno, y empieza a relacionarse culturalmente y religiosamente y en todos los sentidos con los griegos, a tal grado que él se convierte en un heleno, helenizado, que absorbió, porque quiso, por la presión, fue asimilado, pero él permitió esa asimilación y volverse un griego, volverse un idólatra y volverse aún contra su pueblo. Y él estaba sacrificando a ídolos allí en Judea, frente a sus hermanos, mostrándose él ya como un heleno, como un griego. Hace una transformación para quedar bien con el imperio griego, greco-sirio, para quedar bien con la gente de poder, para quedar bien con la gente que tenía la autoridad. Vendió su alma al diablo, en otras palabras. Y él se pone a sacrificar allí, en medio de todos ellos, y se dieron cuenta los sacerdotes. Y como ellos, aquí hay otro dato interesante que quizás va a doler a alguno, pero bueno, esa es la historia y yo no voy a darle vueltas. Los sacerdotes en ese tiempo eran los jueces, ¿de acuerdo? Ellos estaban dictando las leyes del Eterno, la Torá, y cuando se dan cuenta que este hombre está haciendo idolatría en el territorio de Israel, fueron y lo mataron y destruyeron el ídolo, como dice la Escritura. ¿Ven? Como dice la Escritura. No vas a permitir que en una tierra de Israel haya idólatras, destruirás todos sus ídolos. Y a aquel que ande en idolatría o que se quiera convertir en una especie de profeta y que les diga que la cultura griega está bien, que ahora el dominio griego está bien para todos y que sacrificar un puerquito pues no importa, es bueno, y si lo hacemos a los ídolos no pasa nada. El Eterno lo dijo desde el principio: si alguien se levanta como profeta y te lleva a la idolatría, tiene que morir. Esa es la ley. Entonces, como todas estas cosas están sucediendo en Judea, en medio de una presión social, política, económica y religiosa, muchos no aguantaron y se volvieron griegos, como los griegos. Y entonces surge una problemática interna entre el pueblo hebreo. ¿Qué vamos a hacer? Ok, si alguien quiere volverse griego, pues muy allá su asunto. Pero él no puede seguir aquí entre nosotros, porque a cualquiera que llamándose hermano entre vosotros fuera idólatra, borracho, maldiciente, con el tal ni aun comas. Con el tal ni siquiera te sientes a comer. Eso dice la Escritura, ¿verdad? ¿Lo creen? Está escrito. La presión era tremenda. Hoy tenemos la ideología progre que está haciendo destrozos en nuestra sociedad. Es como Grecia metiendo su cultura, su ideología, como Grecia metiendo su religión, como Roma misma haciendo lo mismo, metiendo su cultura, su ideología, su religión, sus maneras, sus perversiones. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que fue es lo mismo que será. Y estamos viviendo esos días. Las perversiones de Grecia y de Roma fueron horribles. Orgías, cosas horribles, pederastia, cosas horribles que la palabra del Eterno reprueba, aunque la sociedad hoy las aplauda y las abrace.
la palabra de Adonai, y el juez del universo lo reprueba. Cada quien haga lo que quiera, sí. Nada más no vengan a querer imponernos a nosotros su forma de vivir o su forma de hacer. El Eterno juzgará a cada quien, pero que no quieran venir a obligarnos a vivir como ellos. Los griegos entraron para querer obligar al pueblo hebreo a sacrificar cerdos a sus dioses, a Zeus olímpico y a toda su infinidad de estatuas y de dioses y de demonios detrás de esas cosas, para darle culto a la idolatría, darle culto al cuerpo y darle culto a los demonios. Vivimos tiempos difíciles. La ideología progre trata de helenizar. De hecho, está helenizando, y hay muchos helenizados o romanizados con estos dioses, ídolos, estatuas y cosas que ellos adoran. El cuerpo humano, la ideología helénica, que el cuerpo es perfecto. Sí, el Eterno lo hizo perfecto, todo es perfecto. Él vio que era bueno y dijo, está bueno lo que yo hice, ¿no? Pero también le ordenó a su pueblo que hiciera un pacto con él, y el pacto de su pueblo con él tiene que ver con, dicen ellos, con mutilar el cuerpo, los varones, ir a la circuncisión. Y ese era un pleito entre los helenistas y los judíos. Llegó a tal punto que los hebreos circuncidados desde bebés a los 8 días, que estaban volviéndose a la cultura helénica con su idolatría y su paganismo y su cultura y sus filósofos y su todo, que trataron de disimular su circuncisión con otra operación y poniendo implantes ahí de bronce para hacer crecer el prepucio y que se vieran igual que ellos, para que supuestamente tuvieran un cuerpo perfecto según la filosofía griega. Por eso cuando alguien va a los libros, a los museos y se encuentra con el David de Miguel Ángelo, pues se ve desde el punto de vista griego, se ve perfecto, ¿verdad? Pero ese David no corresponde al David de la Biblia, porque el David de la Biblia está mutilado, tiene circuncisión. Ese es el verdadero David de la Biblia. Y el que está en el museo no es David. Ese no es. ¿Por qué? Porque no tiene el pacto del Eterno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay muchas mentiras y muchos engaños por allí. Y esto sigue sucediendo. Así es que toda transgresión que había en la tierra de Israel, pues tenía que ser llevada a un juicio. Había leyes como hoy, y cada día, bueno, como hoy todavía hay leyes que son justas y correctas. Eso irá cambiando. Y se llevaban los juicios delante de los sacerdotes, delante de los jueces. Una nota: cuando termina la lucha con los griegos y ganan los hebreos por mano de los sacerdotes macabeos, se instituyó la festividad de Hanukkah, ¿verdad? ¿Quién la instituyó? ¿Los rabinos? No, claro que no. ¿Quién la instituyó? Los sacerdotes. Obviamente. Claramente. Allí está en la escritura. Ellos la instituyeron. No es una fiesta rabínica, como muchos andan ahí, ya sea con temor o aplaudiendo. No es ni para tener temor, porque es una festividad que instituyeron los sacerdotes levitas de la tribu de Leví, y es histórica, cultural, allí están los héroes, y no es rabínica. No existen rabinos en esa época, ni jajamín, ni nada por el estilo. Eran los sacerdotes los que llevaban a cabo esto.
Si alguien dice que era de ellos, pues no es verdad, simplemente. Es una festividad que se instituye de una manera unánime, pues tenía que ver con todo el pueblo hebreo, ¿cierto? Y es algo que tenía que, y valía la pena que se instituyera, porque si hoy no tuviéramos esos escritos de primera y segunda de Macabeos, no sabríamos la historia. Y por no saber la historia, muchos y todo el pueblo evangélico no entiende esta parte de la historia del pueblo de Israel, y por eso está en los mismos errores, porque el pueblo que no conoce su historia va a cometer los mismos errores que ha cometido. Y esto es lo que está pasando hoy. El pueblo cristiano evangélico, a quienes los aprecio, los respeto, pero muchos de sus líderes siguen encubriendo muchas verdades. Y eso es incorrecto y eso es inmoral. La verdad tiene que salir a la luz y tenemos que hacer los ajustes y los cambios que necesitemos hacer. Tenemos que ir por la verdad, por toda la verdad. ¿Cuál fue el punto más crítico de que estos helenistas llegaron a lastimar el alma, lo más profundo del pueblo de Israel? Pues el Shabbat prohibieron, circuncisión prohibieron, las festividades prohibieron, y fueron hasta el templo y lo más sagrado del templo, y ahí sacrificaron un cerdo para sus dioses. Y la festividad de ellos, y después de Roma, es igual. Consistía en comer cerdo. Por eso el pueblo judío no come cerdo. No solamente porque está prohibido en la Escritura, y el Eterno no dijo hoy está prohibido y mañana no, como muchos piensan. Es ilógico. En Él no hay sombra de variación. ¿Estamos de acuerdo? Sus leyes son perfectas. Si para el pueblo hebreo, por la Escritura, por la Torah, estaba prohibido el cerdo, imagínense, entre 100 al 200 antes del Mesías, pues ahí hay variación en las fechas. Entre 100 y 200 que se dan todos estos hechos, la lucha y el sacrificio de una puerca, porque así se fue una puerca, era una hembra, en el altar, en el templo. Eso fue definitivamente muy, muy fuerte. Y en tiempos de la Inquisición, a los judíos los presionaban para comer cerdo. Era una forma de sacrificar cerdo en el altar. ¿Ya entendieron? Si es que muchos preferían la muerte. Y salía a relucir ahí que era judío porque no comía cerdo. Nosotros no sacrificamos a los demonios, ni comemos cerdo, precisamente porque el Eterno lo prohíbe, es impuro, no es apto, pero en los tiempos de los sacerdotes macabeos, pues cuánto más. Lo que implicaba ese cerdo era sacrificios a los demonios. Por eso es un rechazo mayor al cerdo, ¿no? Así es que en fin de año no comemos ni manitas de puerco, ni pierna de puerco, ni lomo de puerco. Ya lo hemos sacado de nuestra dieta. Porque el Eterno lo prohíbe, porque la historia nos demuestra que el enemigo del Eterno trata de impurificar a su pueblo, como impurificó el templo. Y eso fue la gota que derramó el vaso para ir a la guerra y levantarse en armas los sacerdotes y decir, no más, esto es lo máximo que han podido hacer, han llegado muy lejos, así es que preferimos morir o echarlos fuera. Lo que suceda, no importa si nos matan y nos destruyen, pero no vamos a permitir más que sigan profanando lo que creemos, lo que amamos,
nuestra creencia, nuestra fe, nuestra Torah. Esos mismos días están sucediendo hoy delante de nuestras narices. Están pretendiendo llegar hasta lo más profundo de tu alma, de tu espíritu, y sacrificar un puerco allí, algo que es inmundo e impuro, y que tú lo aceptes. Toda ideología progre es una puerca en el altar de tu mente, de tu alma, de tu espíritu y de tu corazón. Allá tú sí haces sacrificios a los demonios. Allá tú si quieres quedarte y quedar bien con la sociedad, con esa mala sociedad que está gobernando, mucha de ella, no toda, con esos líderes que no les importa lo que tú piensas. Ahora, lo que ellos quieren es que tú pienses lo que ellos piensan, cómo piensan, y que tú tengas la ideología que ellos tienen, y que sirvas a sus dioses que ellos tienen. Ya no hay libertad, se está cortando la libertad de creencia. Por eso lucharon los sacerdotes macabeos. Lucha por la libertad de creer en el único Dios, no hay más. La libertad de leer la Torah, la Escritura, es la verdad de Dios y no hay más. Y de vivir de acuerdo a esa pureza que Él nos dice que es buena para nosotros. En esa libertad es que nosotros seguiremos luchando. Y no vamos a detenernos, seguiremos en esa lucha de que no vengan a destruirnos a nosotros. Lucharemos por lo que creemos, para nosotros mismos y para nuestra familia. Si alguien más se heleniza y se llama Jasón, ese será su problema. Será juzgado como serán juzgados los idólatras, los pecadores, los malos. Es tiempo de definiciones. Porque los helenistas están tratando de helenizarte. Roma imperial sigue queriendo que tú seas su esclavo. La lucha por la no asimilación, la inculturización, eso es peligro de muerte, muerte espiritual. En este tiempo que estamos viviendo, tan saturado de información, de ideas, de filosofías, con un fuerte empuje inductivo, debemos estar preparados, atrincherados, para no sufrir heridas de sus flechas encendidas del mal. Ideas, filosofías maquilladas de buenas y sanas y modernas e inclusivas ideas, etc. Nosotros respetamos a cada ser humano, no importa su género ni sus ideales, pero respeto no quiere decir estoy de acuerdo contigo, sino más bien respeto, pero no estoy de acuerdo en lo que tú vives si no es de mi agrado y no lo vivo yo, en lo que a mí no me agrada, exactamente en visión contraria, como piensan ellos, cada uno sus propias ideas. ¿Estamos de acuerdo? Respetamos. Cada uno sus ideas, hay respeto, pero así como yo respeto tus ideas, tú respetas las mías. Persona, agrupación, asociación o gobierno. Yo respeto, tú vive como quieras, pero tú me respetes de cómo vivo yo, cómo pienso yo y cómo hago yo. Con la debida individualidad de cada persona. Si ellos exigen que lo respetamos como personas, son seres humanos, son creación de Dios, pero que ellos respeten también nuestra postura bíblica, de Torah, de monoteísmo y de no prácticas que van en contra de nuestras creencias y nuestros ideales. Exigen respeto, exigimos lo mismo, que se nos respete a nosotros individualmente y como familia. Cada padre y madre de familia son los responsables de la educación de sus hijos, no el gobierno.
cada padre y madre. Por eso hay leyes que protegen a todo ciudadano y a los niños, pero también leyes que están hechas para que los padres sean responsables de sus hijos. No los parió el gobierno, ¿verdad? Los parió una madre. Eso se llama familia. En una familia de padre, madre, hijos. En eso creemos. Y exigimos que se nos respete. Si ellos quieren hacer con su vida un papalote, están en la libertad. Pero no quieran a nosotros ponernos un hilo y que seamos su papalote. Eso no. Respeto es más que simplemente inclusión. Amabilidad. Respeto te doy, respeto me das. Te valoro. Así es que me valoras. Cada uno en su camino. ¿Me compartes tus ideas? Ok. Te comparto las mías también. Y tú decides. Eso es libertad, que yo pueda hablar de lo que pienso, de lo que creo, y que otro me quiera oír. Y si me quiere hablar y yo quiero escuchar, pues lo oigo y nos compartimos ideas. Pero no maneras de vivir, si es contrario a lo que nosotros creemos. No a la helenización, no a la inculturización, no a la romanización. Por eso es esa lucha que desde los Asmonaim hasta este día, y por eso esa Hanukkah tiene tanta importancia hoy. Así es que aquellos creyentes en raíces hebreas que están en contra de la Hanukkah es porque no sabían. Hoy ya saben, ya entienden, y deberían de tener una Hanukkah en casa para recordar que hubo una lucha atroz, a muerte, por la libertad de creencia, para creer en el eterno y todopoderoso Elohim y en su Torah. Y gracias a esa lucha, y ya que murieron muchos, derramó su sangre para que hubiera la libertad, continuó el culto en el templo de Adonai, en el templo judío, como muchos dicen, y eso permitió que naciera el Mesías. La fiesta de las luces permitió que con el tiempo la luz del mundo, la luz para el mundo, la luz de Adonai viniera a este mundo y naciera como un niño pobre, pero que fue traído de regalos de grande valor. Y Él es la luz del mundo. El mundo quiere estar en tinieblas. Nosotros somos responsables de que vean la luz en Hanukkah y la luz de Yeshua todos los días. Bendiciones, el Eterno les bendiga y los ayude, y que este tiempo sea de reflexión. Nos esforcemos y vivamos en la luz del Mesías. Amén. Yeshua, nuestro Rey, la luz para este mundo. Amén. Buena semana. Hoy tenemos una luz.